vamos hoy a dar una pequeña conclusión de este caminito que hemos recorrido. Este, es un largo camino en la historia, que lo hemos mirado, pero abuelo de pájaro, ¿no? Hemos hecho una breve mirada, sobre todo, bueno, el periodo patrístico, que es por demás rico, y, y el periodo escolástico, la Edad Media, es, es que hemos mencionado unos pocos nombres, pero hay cantidad de nombres de pensadores, de grandes pensadores en la Edad Media, que bueno, los hemos dejado en el anonimato. Pero bueno, este largo camino vamos a darle una mirada así conclusiva, y para cerrar, también nuestros tiempos, la Edad Moderna, ¿no? Desde el Renacimiento hasta nuestros días, ha dado también muchas reflexiones. Pero bueno, ya si nos ponemos con la teología del siglo XX, o del siglo XIX-XX, sería cosa profusa y de no acabar. Así que vamos a recapitular un poquito y pegarle una síntesis. Después se podrán explorar cada uno según sus gustos y deseos, profundizar en los lugares que le parezca mejor, ¿no? Hemos partido, básicamente, partimos de Nicea, ¿no? Desde donde se cimenta nuestra teología trinitaria, pero tenemos que recordar algo. Nicea, y esto es importante para entender el quiebre que hay en la Edad Moderna, ¿no? Con que trae el Renacimiento, que trae el humanismo. El Concilio de Nicea privilegia esta revelación bíblica juanina, ¿no? Que Cristo es el Logos de Dios y que es de la misma sustancia del Padre, ¿no? Ese es bueno, eso es lo que el concilio expone para cerrar el problema, la discusión arriana. Cristo es el Logos de Dios de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre. El Padre y el Hijo tienen la misma sustancia, ¿no? Eh, de esta manera se privilegia de alguna manera esta unidad y a la vez diversidad en el seno de Dios, en esas tres personas. Pero todo esto, toda esta reflexión y toda la construcción que se hace sobre Nicea, de alguna manera ha tomado como misterio central de la fe la encarnación, ¿no? O sea, en toda esta reflexión nicena, lo central es la encarnación, el verbo que se hace carne, ¿no? Esto que leemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y eso va a ser el centro, ¿no? Y esta encarnación va a tener, digamos, tiene como fin, ¿no? O sea, la asunción de la naturaleza humana por parte del verbo tiene como fin, en la teología occidental, la redención, ¿no? El verbo se encarna para nuestra redención. La teología oriental, ¿se acuerdan que este, tiene esa palabrita, la theosis, esa para la divinización del hombre, ¿no? O sea, que el ser humano asuma esa divinidad, sea partícipe de eso, ¿no? Esos son los dos caminos que ahí ya vamos a ver las divergencias de Oriente y Occidente, pero de todos modos, ambos caminos están cimentados en la encarnación, ¿no? No hay que desconocer los grandes logros de la teología patrística y escolástica, porque realmente son encomiables, pero dejan expuestos algunas cosas flojas, algunos peligros, ¿no? Uno de ellos es que esa Trinidad inmanente puede percibirse como lejana, como algo que está allá lejos de la historia del ser humano. Y por otro lado, eh, la proclamación, el querigma primitivo, ¿m? Eh, puede quedar un poquito olvidado, ¿no? Este querigma que es
que el Cristo crucificado ha resucitado. Esa es la primer proclamación de la iglesia, ¿no? Que Cristo crucificado ha resucitado. Y en todo esto que hemos visto hasta ahora, hagan un poquito de memoria, esto no aparece, ¿no? Aparece sí la encarnación, aparece sí la unidad del Padre, el Hijo, el que da en el Espíritu Santo, pero que el crucificado es el resucitado, no hemos hablado de eso, ¿no? Estos son los peligros que tiene solo esta mirada, ¿no? Esta construcción desde Nicea. No es despreciable, esto lo repito una y otra vez. Pero el humanismo, el humanismo renacentista, de alguna manera hace que esa gran síntesis medieval, esa síntesis que alcanzó su punto quizás culminante con Tomás, este, pierda vigencia de alguna manera. Y entonces implica que hay que repasar, que hay que mirar, que hay que profundizar ciertos aspectos. No obstante, esta sistematización clásica va a ser recuperada en la segunda escolástica que deviene del Concilio de Trento. Con lo cual ya estoy diciendo que, bueno, todo esto también va a estar muy involucrado el aporte de la reforma. Y, y lo primero que tenemos que destacar en este quiebre, en estos nuevos aspectos que hay que ponerle el ojo, es el redescubrir o poner bien de manifiesto no solo digamos, esto soteriológico de esta redención que nos trae la encarnación del Verbo, sino también el misterio de la cruz y hemos utilizado mucha palabra griega y mucho latín en estos encuentros, pero esta palabra es importante recordarla, kenosis, la kenosis del verbo. Kenosis significa despojarse, ¿no? Despojarse, eso es la kenosis. Y quisiera traerles, vamos a ver si tengo acá la diapo, no, ¿qué estoy haciendo? No sé lo que estoy haciendo. Este, a ver, compartir. Acá ahora sí. A ver, ahí sí, aquí vemos esta diapo. ¿Mm? Este texto ustedes lo conocen, de seguro. El texto de Filipenses, quizás es el que expresa esto que quería decir, ¿no? Este despojamiento, este que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está, la kenosis, el despojo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego este himno que aparece en el capítulo 2 de Filipenses va a continuar, ¿no? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Es un himno muy bonito, tiene dos estrofas, ¿no? Y fíjense que tiene un movimiento descendente, el despojamiento, y luego un movimiento ascendente, la exaltación. Y el eje que está entre medio de ese despojamiento y de esa exaltación es justamente la cruz, ¿no? Y esta mirada, este misterio del despojamiento, es lo que en la Reforma va a ponerse sobre el tapete y que de alguna manera este despojamiento refleja de alguna manera la profundidad del amor de Dios, ¿no?
Con esto teníamos en Nicena una cristología del Logos, que la divinidad de Cristo es la divinidad del Padre. Ahora vamos a tener una cristología de la kenosis, es decir, una cristología de la cruz. Y en esto, quienes ya nos hemos encontrado en otros espacios, ya están, sin duda creo que ya están pensando en, vamos a dejar de compartir, en la teología de la cruz, ¿no? Eh, pero para comprender esto, qué es lo que significa, tenemos que entender bien eso que plantea Pablo a los corintios, ¿no? Eh, que Cristo crucificado, 1 Corintios 1, capítulo 1, ahí medio para el fin del capítulo, ¿no? Que Cristo crucificado es el poder y la sabiduría de Dios, es el crucificado, ¿no? No el Cristo de la gloria, ¿no? Es el Cristo crucificado que es poder y sabiduría de Dios. Y esto, que por supuesto, como ya les dije, lo vamos a ver en Lutero, cuando Lutero desarrolla la teología de la cruz, tiene sus antecedentes en la Edad Media. No, no, por supuesto, nada de esto, de todo este mundo que hemos visto, son cosas aisladas y que los que estaban antes eran tontos y no se daban cuenta y nosotros somos más vivos porque estamos más adelante. No, no es así. Esto también tiene sus antecedentes en la Edad Media y aparece, en la teología franciscana de la Edad Media. Y acá también tengo otro lindo texto, ¿no? No sé, no sé si lo están viendo, creo que no, porque no puse compartir pantalla. Perdonen. Muy cortito esto, de un personaje que ya mencionamos, a Buenaventura, ¿eh? ¿Se acuerdan que era contemporáneo de Tomás? Eh, es necesario pasar con Cristo crucificado de este mundo al Padre. Es decir, eh, para llegar al Padre hay que pasar por Cristo. Sí, sí, claro, cualquiera me va a decir, sí, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre sino por mí. Sí, pero miren qué importante lo que está poniendo Buenaventura. Cristo crucificado, ¿no? Que dicho sea de paso es el centro de la predicación paulina, ¿no? Pablo predica a Cristo y Cristo crucificado, ¿no? Entonces es a través de Cristo crucificado que podemos ir al Padre, ¿no? Así que ya eso, lo que Lutero después va a desarrollar en el siglo XVI, ya está en, ya está en ciernes ahí en el siglo XIII, ¿no? Esto es un pensamiento, bueno, ahí está la itinerario del alma a Dios, se llama la obra, esto está en su prólogo, ¿no? Así que vamos a ver, entonces, este Lutero que va a desarrollar justamente esta teología de la cruz en contraposición a otras miradas de su tiempo, ¿no? Que él va a llamarla la teología de la gloria. Y lo vamos a encontrar en textos bastante, tempranos de Lutero, de un Lutero joven, un Lutero fraile, textos de antes de la excomunión, eh, y el lugar donde ahí aparece, ya puesto este asunto, es en las tesis que Lutero presenta en una disputación, que va como representante de su orden. No olviden que Lutero era un fraile agustino en la ciudad de Heidelberg. Estas tesis de la disputación de Heidelberg son de 1518. Fíjense, bastante temprano, no son ya de ese Lutero más combativo, más bueno, de gran producción literaria, que es el Lutero del 21 para adelante, del 21 al 25 sobre todo, que ahí hay mucho de Lutero, es de 1518. Y también esto quiero compartirlo con ustedes, y a ver si lo puedo, no, me estoy haciendo macana, pero ¿cómo puedo salir de aquí? A ver, ¿dónde está? A ver, creo que no estoy haciendo bien las cosas.
Ahora sí, acá, ahí va. Estas dos tesis quizás son las más interesantes para discutir. La tesis 19 dice, no puede llamarse en justicia teólogo al que crea que las cosas invisibles de Dios pueden aprehenderse a partir de lo creado. Y en la 20, sino mejor a quien aprende las cosas visibles e inferiores de Dios a partir de la pasión y la cruz. Si queremos ir, como diría Buenaventura, de este mundo a Dios, tenemos que ir por Cristo crucificado. Dios no puede aprehenderse desde la creación, porque, bueno, por varias razones, ¿no? Una, que no se puede ver el rostro de Dios y vivir, ¿no? Eso se acuerdan cuando hablábamos del Dios Santo, ese Dios que no, que está lejos, lejos, separado del ser humano. Bueno, tenemos ese texto de Isaías que, bueno, lo que ve el profeta en esa visión es el borde del manto de Dios. Otra cosa el ser humano no atisba, más que el borde, el dobladillo del vestido de Dios, ¿no? Pero sí se puede entender a partir de la pasión y de la cruz, ¿no? Ese va a ser la clave, esto es lo que va a proponer la Reforma, una teología de la cruz para ver, para entrar en el misterio de la Trinidad, ¿no? Y esta línea también la siguieron otros, los místicos también, como San Juan de la Cruz también, ¿no? Estos místicos españoles eh, siguen también este camino, que es a través de la cruz. En la cruz sí podemos ver ese rostro de Dios, ¿no? Pero bueno, el que le va a dar, y no vamos a profundizar esto, porque es un lindo tema, la teología de la cruz, y se lo recomiendo que no este jueves, sino dentro de 2 jueves después va a haber en el encuentro de los jueves se va a trabajar el tema de la teología de la cruz, ¿no? Así que bueno, esto es lo que abre en estas miradas de la Trinidad, lo que abre la modernidad, ¿no? Poner en relieve la, una cristología kenótica, no basada en la encarnación, sino en el evento de la cruz, en el evento pascual de muerte y resurrección del Señor, ¿no? Así que este va a ser el primer punto que nos trae la modernidad, recuperar esta dimensión de la cruz, que, que hasta ahora no estaba presente en nuestras discusiones. Otros puntos que nos va a traer la modernidad es la revalorización de la historia como el horizonte de la vida del ser humano y de la revelación de Dios, ¿no? Es en la historia que acontecen las cosas. ¿No? Es en la historia, bueno, es en la historia donde todos nosotros vivimos, y es en la historia donde Dios se revela. Y ahí también hay antecedentes en la Edad Media. Y hay un personaje muy, muy interesante, cosa curiosa, este, y recién caigo en eso, ¿no? Que también es franciscano, ¿no? Joaquín de Fiore, ¿no? Que es un hombre del siglo XII, que muere a principios del siglo XIII, en los primeros años del siglo XIII. Vale la pena estudiarlo. Eh, Si alguno vio la película El nombre de la rosa, si se acuerdan que ahí van en ese monasterio se va a hacer algún juicio, los que son juzgados tienen antecedentes de ser joaquinitas, ¿no? Ese es el personaje que está detrás de esto es Joaquín de Fiore. Y Joaquín de Fiore justamente mira este misterio de la Trinidad en la historia. Es muy interesante lo que plantea Joaquín de Fiore, eh, el misterio de la Trinidad en la historia a través de verlo
a la luz de tres etapas. Joaquín de Fiore eh, dividía la historia de la humanidad, ¿no? Esto, ya ven, es un hombre del siglo XII, ¿no? Hay una edad del Padre, una edad del Hijo, y ahora él estaba viviendo la edad del Espíritu Santo. Es decir, bueno, la Trinidad se revela, se encarna, más allá de que, bueno, se puede discutir las posiciones de Joaquín de Fiore, ¿no? No es palabra absoluta, por supuesto, pero es muy interesante esto, la idea de que la Trinidad se revela y se manifiesta en la historia del ser humano. Esto no estaba presente en todas las otras discusiones, ¿eh? Era algo totalmente, todo lo que hemos visto antes era algo totalmente ahistórico. Pero bueno, la modernidad redescubre esto. La historia es el lugar que nosotros habitamos y el lugar donde Dios, la Trinidad, se revela, ¿no? Y bueno, y el otro punto que va a aparecer en la modernidad, por supuesto, es esta mirada más desde la subjetividad del ser humano y, digamos, poner en relieve justamente lo que tiene que ver de subjetivo y de relacional la vida del ser humano, ¿no? que- y aparece todo lo que tiene que ver con lo dialógico. Y por supuesto todo esto va a llegar lo que lo van a llevar a su culmen serán pensadores como Hegel, ¿no? Fichte, toda esta gente del siglo XIX va a llevar esta parte del diálogo y de lo relacional a lo máximo. Estos son los aportes que va a hacer la modernidad a la mirada sobre la Trinidad. Y de alguna manera, todo esto, todo ese camino que se hace de la modernidad desde la Reforma hasta nuestros días, va a llevarnos a que vamos descubriendo que en nuestra comunión, ser iglesia, ser comunión, es de alguna manera analógico al misterio de la Trinidad, ¿no? La vida comunitaria de la Iglesia es analógica a la vida trinitaria. Y por ese camino vamos a ver que los teólogos digamos, de todo el espectro del pensamiento cristiano que trabajan sobre la Trinidad van a caminar, ¿no? Si quieren, podemos señalar algunos teólogos interesantes en sus miradas sobre la Trinidad del siglo XX, ¿no? Sergei Bulgakov, que es un teólogo, fue un teólogo ortodoxo ruso, ¿no? Urs von Balthasar, un teólogo católico suizo, y también suizo, reformado, Karl Barth, ¿no? Y que quizás lo va a desarrollar mejor Jürgen Moltmann, alemán. Pero bueno, esto, esto va a ser el camino de la reflexión sobre la Trinidad en la modernidad, donde avanzamos sobre todo sobre esta dimensión kenótica de la cruz como, y del evento pascual como evento de la revelación y la manifestación de la Trinidad en la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces así se va a releer el significado trinitario como una revelación puramente que ilumina la revelación juanina de que Dios es amor. Y entonces eh, vamos a ver cómo ese amor, digamos, esta va a ser nuestra pequeña síntesis nomás, cómo ese amor, eso que es la esencia de Dios, el amor, se hace, se realiza en estas personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Partiendo siempre desde, no desde la encarnación, sino desde el acontecimiento pascual, ¿no? En el acontecimiento pascual, ¿no? En esta pasión y resurrección de Cristo, vemos que Juan, sobre todo en el Evangelio Juan, en la línea del Evangelio de Juan, Juan habla mucho de la hora, que ha llegado, ¿se acuerdan que Jesús dice, aún no ha llegado mi hora, cuando llegue mi hora, ¿no? Esto de la hora de, de- de Jesús es muy importante en el cuarto Evangelio, y, y esa hora
Y esa hora es la hora en que no solamente es la hora de de la redención, de nuestra redención, la hora de Jesús, también es la hora de su revelación, de su identidad con el Padre, ¿no? Eh, Porque Jesús, el Cristo, este Cristo de la cruz, va a ser el rostro en la historia del Padre, ¿no? Y a eso va a cuento lo que Jesús le dice a Felipe, que ya lo hemos mentado muchas veces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿No? Esta hora de Jesús es la hora de la revelación. Quien mira la cruz ve a Dios, ¿no? Ese rostro de Dios el cual era imposible ver y vivir, porque no se puede, ¿no? El rostro de Dios es algo, por eso se cubren, ¿se acuerdan? Elías cuando siente que pasa a Dios dice que se cubre con su manto porque entiende que Dios está pasando y no se puede ver el rostro de Dios. Bueno, en la cruz, ahí, en el evento pascual, vemos el rostro de Dios, de ese Dios, de ese Dios que es amor, ¿no? Y quería compartir con ustedes acá un pequeño pasaje que está en un pasaje paulino, que es el, creo que ya lo mencionamos. Con los guantes y el papel ya se hace más difícil. ¿No? Esto que en la cruz vemos que el poder y la sabiduría de Dios, eso que queda velado a otros, en la cruz se hace patente, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿No? Ahí, ahí vemos ese poder, la sabiduría de Dios, la vemos en el evento de la cruz. ¿No? Y por lo tanto, nuestro Señor va a traducir en la historicidad de su existencia humana, ¿no? Es la relación que Él vive con el Padre. ¿No? Toda la existencia de Jesús, esa existencia humana, va a traducir de alguna manera su relación con el Padre. ¿No? Eh, es de alguna manera este misterio de esta relación de amor que hay que tener mucho cuidado, que hay que unir sin confundir y distinguir sin separar, ¿no? Porque para Jesús, ¿qué es amar? ¿Cómo expresa Jesús qué es el amar? Y Juan también nos lo trae esto. No hay mayor amor que dar la vida. El amor es para Jesús, en su vida, en su historia humana, es entrega, ¿no? Está dispuesto, Jesús está dispuesto a morir por los demás. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos, ¿no? Esto es amar. Entregarse, entregarse totalmente, hasta lo último, ¿no? Esta es cosa que se acuerdan de cuando hablábamos de cristología, ¿no? Esto de la entrega total. Y, y en este asunto, el Padre también entrega, el Padre también ama, porque entrega a su propio hijo, ¿no? Que lo envía a la historia, ¿no? Lo que Pablo dice en Romanos, ¿no? No escatimonia a su propio hijo, ¿no? El padre da, el hijo da, ¿no? Es en esta relación de dar donde se va a cimentar esta relación de unidad. Y de hecho, se usa en estos dares, digamos, se utiliza el mismo verbo, ¿no? En distintos pasajes. En, en Gálatas tenemos por ejemplo, Gálatas 2:20, tenemos, bueno, perdón,
Con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive la carne, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, este amor de entrega también nos está incorporando en la Trinidad. Y este mismo verbo, bueno, en otros lados que se habla de entrega no se utiliza este paradidomes, el verbo, acá está como un participio, es el mismo verbo que se va a emplear en la cruz, cuando en el capítulo 19 de Juan se dice, y entregó su espíritu. Es una entrega total, ¿no? Esa entrega que se da, se entregó totalmente por mí, y entonces puedo tener comunión con Cristo, y entregó su espíritu, ¿no? Eh, hay, es- Acá hay una triple entrega también, un padre que entrega a su hijo, un hijo que entrega su vida, un Espíritu Santo que es entregado, ¿no? Y todas estas entregas tienen como centro la cruz, ¿no? El padre entrega a su hijo a la cruz, el hijo se entrega en la cruz y el Espíritu es entregado en la cruz. Ven como en la cruz encontramos, vemos desde este misterio de la cruz, vemos a la Trinidad, esta Trinidad en la cual vemos esa unidad en el amor sin confusión y distinguimos estas personas sin separación. Pero el- lo que une todo esto es la entrega, el ser entregado, el entregar. Esto es el amor, ¿no? Porque no hay mayor amor que dar, que entregar, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es lo que nos deja la enseñanza, que una enseñanza para nosotros, ¿no? Vean ese cumplimiento. El que da es el que gana. Y el que quiere amarrocar, el que quiere guardar, es el que pierde, ¿no? Esta entrega de la cruz, esta entrega que es la que nos transmite la esencia de la Trinidad, nos da nos da esta lección que la plasma Lucas, ¿no? Eh, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. La clave, la clave está en la entrega, porque la entrega es lo que caracteriza a la Trinidad, ¿no? Y es así que en esta entrega, que es amor, ¿no? Eh, en este morir dándose, se recobra, se recobra la vida, ¿no? Este Jesús que dice, yo entrego mi vida, pero también la retomo, ¿no? Se entrega pero se recibe, ¿no? Esta relación es de alguna manera lo que ya nos adelantaban tanto Agustín como Tomás cuando hablaban de esa relación subsistente. Es una relación que subsiste, ¿no? Pero es relación de dar y recibir, ¿no? Doy la vida y la recibo, ¿no? Así que bueno, este sería, digamos, otra mirada de la Trinidad, ya no desde la encarnación, sino desde el evento de la cruz, donde el hilo conductor será justamente la entrega, el darse, ¿no? Porque el darse es amar, ¿no? Y y el mismo Espíritu Santo es el fruto de esa entrega, de ese despojamiento, el despojamiento del Hijo, el Hijo que se despoja de su divinidad, entonces en la cruz entrega el Espíritu, ¿no? Y ese Espíritu va a ser el que cimente, ¿no? Es el Padre y yo uno somos, ese Espíritu va a cimentar esa unidad del Padre y del Hijo, esa unidad que es una unidad relacional, es una unidad dinámica, una unidad pericorética, ¿no? Recuerden el concepto de San Juan Damasceno, la perijóresis, ¿no? Es esta unidad bueno, como
como de los que bailan uno en torno al otro, ¿no? Y este, y este es el misterio de la Trinidad, el misterio también de la cruz, el misterio que es el misterio redentor de la humanidad, ¿no? El, el amor de Dios, por lo tanto, no es un amor dual de uno con otro nomás, no es un amor que se encierra entre dos. El amor de Dios necesita un tercero que cimente ese amor, pero también lo abre, porque ese espíritu es dado a la iglesia y lo abre sin desparramar, porque en Cristo todos los creyentes somos uno. Todo esto apela, siempre en esta gran diversidad, apela a la unidad. De esta Trinidad, modelo de diversidad en unidad, nos reflejamos nosotros, comunidad que quiere vivir la, la unidad en Dios. Y entonces así, la vida de Dios, que es una vida trinitaria, porque su amor no puede ser dual, esa vida trinitaria de Dios se hace también nuestra vida en la historia, que es la vida del creyente en la iglesia, que es uno con todos y con todas los demás creyentes. Este es el fin, digamos, de la síntesis de, de esta mirada sobre la Trinidad. La vida trinitaria de Dios se hace concreta también en la vida de la iglesia, cuando vivimos la unidad. Esta misma unidad que es la unidad de Dios, pero esta unidad está centrada en la cruz, en la entrega, ¿no? Un Padre que entrega, un Hijo que se entrega, un Espíritu Santo que es entregado, ¿no? En el gesto del dar, ¿no? Así que bueno, con esto cerramos esta mirada o este caminito sobre la Trinidad, ¿no? Viendo cómo partimos desde el periodo patrístico, apoyándonos en la encarnación, y en la modernidad redescubrimos el misterio de la cruz para poder entender o para poder acercarnos, quizás no entender, para poder acercarnos a este misterio de la Trinidad, que debe ser una Trinidad encarnada en la vida. Porque si no, si es una Trinidad de los libros de teología encima, para poco sirve. La Trinidad debe ser encarnada en la historia de la humanidad, para poder alcanzar la plenitud de vida, de esta vida del amor de Dios que derrama sobre todos y todas, porque su espíritu se derrama sobre la humanidad.